Puerta Aremima, se habla inclusive del tiempo anterior a la guerra del 70 de la cual estábamos hablando, en que ya acá era el camino de Emporio de Cuenco, la ruta 1 a ruta 2. Pues ya son trazados nuevos, trazados de prácticamente 60, 70, 80 años atrás. Y lo anterior era transitar, por ejemplo, de Caguazú o de Santaní. Se traía, se cuenta, por ejemplo, hierba, se traía madera, se traía tabaco. Y el trayecto era por la cordillera de los Altos, acá hasta Piribebuy, y de acá se empalmaba con Pirayú. Y de Pirayú ya uno podía llegar por el Tapituyá, por el trazado antiguo, uno ya podía llegar hasta, en este caso, a la zona ya allí de lo que sería Itaguá, entrar por Areguá y llegar luego a Asunción, Luque y luego a Asunción. Entonces, por acá venían estas caravanas que venían trayendo estos productos. Dice que la costumbre era quedarse acá en una famosa posada o pensión que había, y allí entonces se pernoctaban, dormían. Y dice que llegaron en una ocasión llegó una caravana y en el lugar comenzaron a descabalear para ubicarse y bueno, y descansar. Y allí es cuando el líder, digamos un poco el jefe de esa caravana, se dio cuenta que una de sus mulas se había perdido. Entonces le pidió a uno de sus compañeros a que vaya a buscar al animal por allí cerca. Fue, efectivamente, buscó, encontró el animal y dice que se fijó allá a un costado, había un paquete. Él, como estaba muy metido con el tema de traer al animal, trajo directamente a la mula, pero no trajo el paquete. Vino él junto al líder, acá donde estaban sus demás compañeros en la caravana, y allí comentó que había visto el paquete. Nuevamente el líder le dice: "Terejuego, Veroñandé". Se fue, trajo, y cuando trajo el paquete abrieron y se encontraron con una hermosa imagen de Jesús con los brazos móviles, una imagen de madera, en una cruz de madera. Y fue tan impresionante, dice, el momento, y tan hermosa el tallado allí en la madera, la cruz, la imagen de Jesús, que enseguida el líder de la caravana dijo: que iba a ser para él. Y bueno, y dice que ellos intentaron un poco después salir, y cuando pusieron el paquete, el bulto, como también se le decía, conteniendo la imagen de Jesús, ¿verdad? La mula se empacó y no quiso ir. Entonces deciden cambiar. Llevan la imagen a otra mula y ocurrió lo mismo. O sea, segunda mula tampoco quiso moverse, se empacó en el lugar. Y resolvieron, ante esa circunstancia, quedarse allí y ver cómo iban a hacer para ir, para continuar su viaje. Dice que en esa tarde el líder de la caravana comenzó a tener una fiebre. Un niño anduvo ahí, mano. Increíblemente murió el jefe de la caravana, y eso fue tomado por los lugareños y por los que estaban con él en la caravana como una especie de señal. Y entonces todos dijeron: bueno, la imagen quiere quedarse acá. Y allí, donde se levantó con el aporte de la gente que cruzaba, un pequeño oratorio, que fue conocido como Capilla Guazú. Y bueno, hoy Capilla Guazú es Piribebuy, que otra vez después pasó a la historia en un segundo momento por la trágica y sanguinaria batalla de Piribebuy en el 12 de agosto de 1869, Edilberto. Tengo que de Yaraguazú en Viasambu y Quimígena. Ya. Beatico Añitiquejato y Cora, Beatico leyenda. Sí. Basado justamente, lo que no se tiene son otros datos más precisos, ¿verdad? De quiénes fueron exactamente. Pero es lo que, conversando con los lugareños, todo el mundo refiere. Y esta historia, esta leyenda, fue rescatada por el doctor Dionisio González Torres en su libro Folclore Paraguayo.